¿Qué pasaría si te dijera que uno de los asesinos más sádicos de la historia hoy camina libre por la calle? Imagina esto. Sales de tu trabajo a plena luz del día en un vecindario tranquilo donde nunca pasa nada. Caminas hacia tu auto y en cuestión de segundos desapareces. El ataque es tan brutal, tan increíblemente rápido, que tus zapatos quedan intactos sobre la acera. No hubo tiempo ni para un solo grito. Esto no es una película de terror. Ocurrió en la vida real. Una secta que operaba desde una furgoneta roja aterrorizó los suburbios de Chicago, deshumanizando a sus víctimas en rituales impensables. El hombre que detalló estos horrores a la policía fue sentenciado a pasar su vida en prisión, pero gracias a un aterrador vacío legal, hoy es un hombre libre. Si te apasionan los misterios oscuros y los casos que desafían toda lógica, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar te quitará el sueño. Primavera de 1982. Elmhurst, Illinois. A solo 16 millas al oeste del asfalto y el bullicio de Chicago, este lugar representaba el sueño americano en su máxima expresión. Era el típico suburbio de postal. Calles arboladas, céspedes perfectamente podados y una abrumadora sensación de seguridad. Elmhurst era el refugio idílico donde las familias de clase media se mudaban precisamente para escapar de la creciente ola de crímenes violentos que asfixiaba a la gran ciudad. Aquí, las puertas rara vez se cerraban con llave y los peores incidentes no pasaban de un buzón derribado por adolescentes. En este entorno de paz inquebrantable vivía Lorraine "Lori" Borowski. A sus 21 años, Lori era la encarnación de la juventud suburbana. Trabajadora, llena de planes y profundamente confiable. Se desempeñaba como secretaria en una pequeña y tranquila oficina de bienes raíces ubicada en la concurrida West 2nd Street. Quienes la conocían destacaban su puntualidad casi militar. Su rutina diaria era tan predecible como la salida del sol. La mañana del sábado 15 de mayo amaneció fresca y despejada. Lori siguió su itinerario habitual. Condujo hasta su trabajo. Estacionó su automóvil a escasos metros de la entrada principal y apagó el motor. Llevaba las llaves apretadas en la mano, lista para abrir el local e iniciar su jornada. Estaba, literalmente, a solo unos pasos de cruzar el umbral hacia la seguridad de su oficina. Pero Lori nunca llegó a girar el picaporte. En ese breve trayecto entre la puerta de su auto y la puerta de cristal de su trabajo, el mal más absoluto se cruzó en su camino. Minutos más tarde, cuando su jefe llegó para abrir el negocio, se topó con una imagen desconcertante. La oficina estaba completamente a oscuras, en silencio y con la cerradura echada. El desconcierto inicial rápidamente mutó en una preocupación helada. Que Lori llegara tarde no solo era extraño, era algo que simplemente nunca ocurría. Al retroceder hacia la acera para buscar alguna explicación, su mirada se clavó en el concreto. Lo que encontró allí transformó de golpe una mañana rutinaria en una escena del crimen que le robaría el aliento a los detectives más experimentados. Las llaves de Lori yacían esparcidas por el suelo de manera caótica. Su estuche de maquillaje estaba volcado, con los cosméticos derramados sobre el cemento frío, como testigos mudos de una emboscada repentina. Y lo más perturbador, el detalle que aún hoy atormenta a quienes conocen el caso. Sus zapatos estaban allí, intactos uno cerca del otro, abandonados directamente sobre el pavimento. Los investigadores que llegaron a la escena minutos después comprendieron de inmediato la desgarradora gravedad de la situación al analizar esos zapatos. Quienquiera que se la llevó no utilizó la persuasión ni el engaño. El atacante actuó con una fuerza bruta, puramente depredadora y con una velocidad descomunal. A Lori la arrancaron literalmente de su calzado, levantándola con tanta violencia y urgencia que su agresor no le dio tiempo ni siquiera para emitir un solo grito de auxilio o defenderse. A plena luz del día, a la vista de cualquier transeúnte en una calle comercial y en el corazón mismo de un suburbio que se creía intocable, Lori Borowski se había esfumado como humo en el viento. Su brutal desaparición marcaba el inicio de una macabra pesadilla que pronto aterrorizaría a todo el estado. En la primavera de 1982, la investigación criminal operaba casi a ciegas si la comparamos con nuestros estándares modernos.
No había cámaras de seguridad de alta definición vigilando cada esquina de las calles, ni sistemas de timbre con video en las puertas de las casas. No existían los teléfonos celulares que delataran la ubicación mediante señales de torres o datos móviles, ni rastreadores GPS, ni un rastro digital que seguir. Cuando alguien desaparecía, literalmente se desvanecía en el aire. Los detectives dependían exclusivamente del trabajo de campo. Tocar puertas hasta que sangraran los nudillos, interrogar a testigos que a menudo confundían los detalles y seguir corazonadas que en su mayoría llevaban a callejones sin salida. Las pistas físicas en el caso de Lori eran trágicamente mínimas. Un par de zapatos en la acera, un estuche de maquillaje derramado y después de eso, el vacío absoluto. Solo había silencio. Para la familia Borowski, ese silencio no era solo la ausencia de ruido. Se convirtió en una tortura psicológica insoportable que consumía sus días y sus noches. Durante 5 largos y agonizantes meses, el mundo siguió girando mientras el suyo se detuvo por completo en aquella fatídica mañana del 15 de mayo. Su hermano menor, Mark, de apenas 14 años, tuvo que madurar de golpe, observando impotente cómo la desesperación erosionaba a sus padres. Sus vidas enteras se redujeron a una vigilia perpetua junto al teléfono fijo de la cocina. Cada timbre era una inyección de adrenalina pura, una guerra constante entre la frágil esperanza de escuchar la voz de Lori pidiendo que la recogieran, y el terror paralizante de que al otro lado de la línea estuviera un detective con la peor de las noticias. Imprimieron cientos de carteles con la palabra desaparecida. El rostro sonriente de Lori empapeló cada vitrina y poste de luz del condado. Pero a medida que pasaban las semanas, el papel comenzó a decolorarse y rasgarse bajo el implacable sol y la lluvia, convirtiéndose en una metáfora visual inmensamente cruel de sus propias esperanzas. La policía, por su parte, estaba completamente estancada. Lori era una joven sin enemigos, sin problemas financieros, sin un lado oscuro oculto. No había un solo motivo lógico para que alguien la atacara, ni un solo sospechoso que tuviera sentido en su radar. Hasta que el implacable paso del tiempo trajo consigo el mes de octubre. El sofocante calor del verano había cedido finalmente el paso a los vientos cortantes del otoño del medio oeste, secando las hojas y revelando lo que la densa vegetación verde había mantenido celosamente oculto. En el municipio vecino de Villa Park, a pocos kilómetros de donde Lori había sido vista por última vez, se encontraba un antiguo cementerio rodeado por parches de áreas boscosas. Fue allí, en ese escenario escalofriantemente poético, donde un grupo de cazadores que caminaba entre la maleza hizo un hallazgo que detendría el corazón de toda la comunidad. Lo que inicialmente parecía ser solo un bulto extraño de ramas o escombros abandonados, pronto tomó una forma inconfundible y profundamente perturbadora. Eran restos óseos humanos, esparcidos y ocultos de manera deliberada entre la tierra y la hierba muerta. La escena fue acordonada rápidamente, y los restos, que habían estado expuestos a los elementos durante meses, fueron trasladados a la fría y aséptica mesa de acero del médico forense. Dado el avanzado estado de deterioro del cuerpo, la identificación visual convencional era una tarea completamente imposible. Las autoridades se vieron obligadas a recurrir a los registros dentales. Fueron esas frías radiografías, contrastadas en un cuarto oscuro, las que finalmente pronunciaron la sentencia que nadie en Elmhurst quería escuchar. Confirmaron de manera concluyente la peor y más destructiva pesadilla de la familia Borowski. Lori no iba a volver a casa. Sin embargo, confirmar su identidad fue apenas el sombrío preludio del verdadero horror que estaba por desatarse. Cuando el médico forense profundizó en la minuciosa autopsia de los restos, descubrió algo que hizo palidecer incluso a los investigadores más curtidos de homicidios. Lori no solo había sido asesinada. No fue víctima de un robo al azar que escaló de manera trágica, ni de un arrebato de ira momentáneo. Su cuerpo destrozado contaba una historia de terror puro, metódico y premeditado. Los huesos y tejidos restantes exhibían marcas innegables de un trauma quirúrgico, cortes precisos, calculados e infligidos con la perturbadora frialdad de un anatomista profesional.
La conclusión del forense cayó como un balde de agua helada sobre el departamento de policía. Sus verdugos no buscaban simplemente arrebatarle la vida para silenciarla y escapar. Habían dispuesto de su cuerpo como si fuera el lienzo central de una obra macabra. La habían sometido a un ritual sádico, una ceremonia oscura diseñada explícitamente para deshumanizarla por completo antes o durante su muerte. El frío recorrió la espina dorsal de cada detective al leer el informe final. Ese nivel de precisión, esa depravación y mutilación con tintes ritualistas, no era bajo ninguna circunstancia el sello de un criminal novato, ni mucho menos el resultado de un evento aislado. Al revisar sus archivos y cruzar datos con otras desapariciones recientes en la periferia de la ciudad, los investigadores conectaron las siniestras firmas forenses. Fue entonces cuando se dieron cuenta de una verdad 1000 veces más aterradora que el propio asesinato. Lori no era una tragedia aislada. Había un monstruo operando en las sombras de los suburbios, y ella era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, oscuro y sangriento que recién comenzaba a armarse. Mientras la familia Borowski se ahogaba en el abismo insondable de su propia tragedia, atrapados en un luto suspendido por la falta de respuestas, los detectives de homicidios del área metropolitana de Chicago se enfrentaban a una realidad que superaba cualquier ficción. En las atestadas oficinas del recinto policial, rodeados por el humo espeso del tabaco barato, tazas de café intocables y el zumbido constante de los ventiladores de techo, los investigadores miraban fijamente un mapa de la ciudad. Ese tablero de corcho, originalmente una herramienta de logística, poco a poco se iba transformando en el lienzo de una pesadilla sin precedentes. Unían los puntos de un rompecabezas macabro que, simplemente, parecía no tener sentido bajo la luz de la razón investigativa tradicional. No había motivos de robo, no había venganzas pasionales ni ajustes de cuentas. No era solo Lori. Ese era el detalle que no dejaba dormir a nadie en el departamento. Mujeres enteras, jóvenes con futuros prometedores y rutinas rígidamente establecidas, estaban literalmente desapareciendo del mapa. Se evaporaban de las paradas de autobús, de las esquinas poco iluminadas al salir de sus turnos nocturnos, e incluso de los tranquilos y soleados suburbios de la ciudad que hasta entonces se consideraban santuarios impenetrables. Los informes forenses comenzaron a apilarse sobre los fríos escritorios metálicos, revelando nombres que pronto se convertirían en sinónimo de un terror inenarrable para toda una generación. Linda Sutton, una madre de 26 años arrebatada de su vida cotidiana. Shai Mack, Sandra Delaware, de apenas 18 años. A simple vista, en el papel, no tenían conexión alguna. Provenían de entornos distintos, poseían círculos sociales completamente aislados unos de otros y frecuentaban lugares diferentes del estado. Sin embargo, al observar los expedientes bajo la fría y aséptica luz de la morgue, cruzando las fotografías de las escenas del crimen, la aterradora verdad emergió a la superficie y golpeó a los detectives con la fuerza de un tren de carga. Todas, sin excepción, presentaban el mismo y perturbador patrón de trauma ritualista. Los patólogos forenses, acostumbrados a ver la brutalidad cruda de los crímenes callejeros, temblaban al redactar sus conclusiones. Las autopsias detallaban mutilaciones quirúrgicas precisas y espantosamente calculadas. No se trataba del frenesí caótico de un asesino dominado por la ira o el pánico momentáneo. Lo que veían en esos cuerpos era control absoluto. Los cortes indicaban una perversión metódica, una ceremonia lúgubre que se había ensayado y perfeccionado con cada víctima, exactamente igual a lo que se había encontrado en los restos de Lori Borowski. Este nivel de violencia tan orquestada cambió por completo las reglas del juego. La fuerza bruta requerida para someter a las víctimas con tal rapidez antes de que pudieran siquiera emitir un grito, sumada a la asombrosa logística necesaria para secuestrarlas, torturarlas y luego desaparecer sus cuerpos sin dejar un solo testigo en calles habitualmente transitadas, llevó a los perfiladores criminales a una conclusión escalofriante. Era una anomalía estadística. La policía ya no estaba buscando a un asesino en serie solitario, al clásico lobo estepario operando desde las sombras de su propia locura aislada. La mecánica de los secuestros exigía múltiples manos.
estaban buscando a un grupo coordinado, una entidad monstruosa con jerarquías claras, roles definidos de conducción, contención y ejecución, unidos por un propósito compartido. Estaban cazando a una verdadera jauría humana que compartía la misma psicosis. El pánico, crudo y paralizante, se apoderó de las calles del Medio Oeste. La paranoia dictaba el ritmo de la ciudad. Las ferreterías agotaron sus inventarios de cerraduras y cerrojos adicionales. Ninguna mujer se sentía segura caminando hacia su auto al anochecer. Los estacionamientos se convirtieron en zonas de alto riesgo, y esperar el transporte público en soledad equivalía a jugar a la ruleta rusa. Los medios de comunicación avivaban el fuego de la histeria colectiva, exigiendo respuestas que la policía simplemente no tenía. Pero justo cuando la oscuridad parecía invencible y el callejón sin salida amenazaba con archivar el caso en el olvido, la pista definitiva que rompió el hermetismo de los crímenes llegó en octubre de ese mismo año sangriento. En una fría madrugada, envuelta en la niebla característica de la temporada, otra mujer, Beverly Washington, fue encontrada al borde de una carretera solitaria cerca de unas vías del tren. Su cuerpo estaba destrozado más allá del reconocimiento inmediato. Había sido sometida a la misma disección macabra y dada por muerta, descartada como un simple despojo en la maleza. Pero los asesinos subestimaron un factor crítico: su férrea, indomable y casi sobrenatural voluntad de vivir. Beverly se aferró al último hilo de su existencia, desafiando a la muerte clínica y a sus verdugos. Días después de su rescate, en la esterilidad asfixiante de una habitación de cuidados intensivos del hospital, conectada a docenas de monitores y luchando contra un dolor físico y psicológico inimaginable, Beverly hizo lo imposible. Con los detectives rodeando su cama, conteniendo la respiración, ella les dio la llave maestra que tanto necesitaban para abrir las puertas del infierno. Con una voz débil, rasposa pero inquebrantablemente firme, entregó la pieza que faltaba en el gigantesco tablero de corcho de la comisaría. Les dijo que sus atacantes no operaban desde las sombras a pie. Se movían en una furgoneta Dodge roja, modelo 1975. Más escalofriante aún, su memoria intacta le permitió describir al conductor del vehículo. No era un monstruo babeante, sino un hombre con una actitud fríamente ensayada, extrañamente educado, un maestro del engaño capaz de desarmar psicológicamente a su víctima fracciones de segundo antes de desatar el terror absoluto. Este testimonio, producto del milagro absoluto de una sobreviviente, fue el hilo del cual los detectives tiraron implacablemente y sin descanso. Esa furgoneta Dodge roja dejó de ser un simple vehículo de carga. Las patrullas de todo el estado comenzaron a buscarla como si fuera un fantasma mecánico. Comprendieron que esa camioneta era en realidad una cámara de tortura móvil, un matadero sobre ruedas que llevó a las autoridades directamente hasta las puertas del autodenominado Reaper Crew. Al raspar la superficie de los sospechosos vinculados al vehículo, descubrieron que no se trataba de una simple pandilla callejera ni de delincuentes comunes de poca monta, sino de un culto sanguinario, estructurado y letal, que recorría las calles como depredadores ápice buscando presas para sus ritos. Este grupo estaba liderado por un hombre con un carisma oscuro y dominante, un titiritero que había logrado lavarles el cerebro a sus seguidores. Había invertido tiempo y recursos en convertir el propio ático de su casa familiar en un templo del horror puro, insonorizando las paredes y sellando las ventanas con gruesas capas de pintura negra para garantizar que el mundo exterior jamás escuchara los gritos de sus atrocidades. Y allí, entre los obedientes devotos de este santuario de la muerte, se encontraba Thomas Kokoraleis, un joven altamente sugestionable, de coeficiente intelectual límite, que funcionaba como el eslabón más débil del grupo criminal. Sería él, y su mente frágil resquebrajándose inexorablemente bajo la inmensa presión de un interrogatorio policial implacable, el hombre cuya confesión final destaparía por fin los abismos de la verdadera pesadilla, revelando al mundo, con lujo de detalles enfermizos, un mal que los suburbios de Chicago jamás podrían olvidar ni perdonar. Armados finalmente con la descripción de la sobreviviente y el modelo exacto del vehículo, la red de las autoridades se cerró sobre su objetivo principal. La policía comenzó a vigilar implacablemente a Robin Gecht, el dueño registrado de la furgoneta Dodge roja y presunto líder de esta red de terror. A simple vista y para cualquiera de sus vecinos, Gecht era un maestro en el arte del camuflaje social.
Parecía el arquetipo perfecto del ciudadano común, un contratista independiente, trabajador, casado y padre de 3 hijos. Alguien que saludaba cordialmente en su vecindario y cortaba el césped los domingos. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a escarbar bajo esa impecable fachada suburbana, desenterraron un secreto tan escalofriante que paralizó a la comisaría entera. Años atrás, en su juventud, Gecht había trabajado como carpintero, pero no para cualquier empresa. Su jefe y mentor había sido nada más y nada menos que John Wayne Gacy, el infame payaso asesino, uno de los depredadores más prolíficos y aterradores en la historia de los Estados Unidos. Gecht no solo había estado en la nómina de Gacy, él lo había ayudado a construir y remodelar el mismísimo suelo y la estructura de la casa donde el payaso ocultó los cadáveres de casi una treintena de jóvenes. Era como si el mal puro se hubiera transmitido por ósmosis, un aprendiz oscuro que había absorbido la depravación de su maestro para evolucionar hacia algo aún más retorcido. Pero a diferencia de su antiguo jefe, Gecht no cazaba solo. Necesitaba una congregación, devotos para su macabra religión. Lo acompañaban 3 cómplices que operaban bajo su absoluto control mental y emocional. Edward Spritzer y 2 hermanos, Andrew y Thomas Kokoraleis, formaban un ecosistema letal donde Gecht era el depredador alfa y los demás, peones maleables dispuestos a ejecutar sus fantasías más sádicas para ganar su siniestra aprobación. El cerco policial se cerró de golpe a finales de aquel año. Cuando los detectives de Chicago finalmente acorralaron a la pandilla, ejecutaron detenciones rápidas y los arrastraron a los fríos y sofocantes cuartos del recinto policial. Sabían que la única forma de desmoronar a un culto era cortando la comunicación entre ellos, así que los separaron inmediatamente en diferentes salas de interrogatorio. Frente a los investigadores, el líder, Robin Gecht, se transformó en un muro impenetrable. Con la mirada fría y vacía de un psicópata clínico, se cruzó de brazos y se negó a decir una sola palabra. Estaba desafiando a las autoridades, seguro de que no tenían evidencia forense suficiente para destruirlo. Pero la policía no necesitaba quebrar al maestro, solo necesitaban encontrar la grieta en su estructura. Esa grieta era Thomas Kokoraleis. Con apenas 22 años, Thomas era el eslabón más frágil de la cadena criminal. Poseía un intelecto limitado, rayando en el límite cognitivo, lo que lo hacía altamente sugestionable, miedoso y desesperadamente dependiente de figuras de autoridad. Atrapado en esa sala fría, bajo el zumbido de la luz fluorescente y el interrogatorio implacable de los detectives, el terror de pasar su vida en prisión pudo más que su lealtad al grupo. Lentamente, las barreras de Thomas comenzaron a ceder bajo la inmensa presión. Las compuertas de su memoria se abrieron de golpe, y lo que relató a los detectives esa noche, con una voz temblorosa pero cargada de detalles grotescos, no parecía bajo ninguna métrica el testimonio de una simple pandilla callejera. Lo que salió de la boca de Thomas parecía el guión de la película de terror más repulsiva y perturbadora jamás escrita. Un descenso en picada hacia la oscuridad absoluta que estaba a punto de llevar a los veteranos investigadores directamente a las puertas del infierno. En la penumbra de la sala de interrogatorios, bajo el zumbido eléctrico e incesante de las luces fluorescentes, Thomas comenzó a vaciar su mente. Relató cómo Robin Gecht no era simplemente el líder del grupo. Era el arquitecto absoluto de cada movimiento, el titiritero que movía los hilos de sus macabras cacerías. Describió con un detalle enfermizo cómo patrullaban las oscuras y gélidas calles en la furgoneta Dodge roja, moviéndose lentamente como un tiburón en aguas poco profundas, buscando meticulosamente a mujeres solitarias. Una vez que encontraban a la presa perfecta, atacaban con la velocidad de un rayo para arrastrar a sus aterrorizadas víctimas hacia la guarida de Gecht, ubicada en la calle North Paulina. Pero la casa de la calle Paulina escondía un infierno literal en su nivel superior. Thomas habló de un ático sofocante, cuyas ventanas habían sido pintadas y selladas completamente de negro, bloqueando cualquier rayo de luz solar y cualquier posibilidad de que el mundo exterior echara un vistazo a la depravación que allí ocurría. En ese santuario de la muerte, iluminado apenas por la luz tenue de algunas velas, Gecht se transformaba.
Dejaba de ser el contratista amable para convertirse en una especie de sumo sacerdote de una religión de pesadilla. Thomas describió, con una frialdad aterradora y la mirada perdida, cómo Gecht forzaba a los demás miembros de la pandilla a participar en lo que él denominaba oscuramente sacramentos. Relató cómo el líder infligía cortes quirúrgicos precisos y calculados en sus víctimas, mutilándolas mientras ellas aún respiraban, exigiendo que sus seguidores participaran del horror para sellar con sangre su lealtad inquebrantable al culto. Al otro lado de la mesa de metal, los curtidos investigadores cruzaban miradas cargadas de profunda incredulidad. Habían visto lo peor de la humanidad en las duras calles de Chicago, pero las descripciones de Thomas eran tan grotescas, tan sacadas del foso más profundo de la locura, que rozaban lo imposible. Pensaron que el joven, acorralado por el pánico y con su intelecto limitado, estaba simplemente inventando una fantasía enferma, un cuento de terror barato para librarse de la culpa y desviar toda la responsabilidad de los asesinatos hacia Gecht. Estaban a punto de detener la grabación, convencidos de que estaban perdiendo el tiempo con los delirios de un mentiroso. Pero entonces, el aire en la sala pareció congelarse. Thomas dejó de hablar en abstracciones y dejó caer un detalle que heló la sangre de todos los presentes en la habitación. Describió, con una precisión fotográfica, la posición exacta en la que habían dejado el cuerpo de Lori Borowski entre la maleza del cementerio. Habló de la orientación de sus restos y luego continuó detallando ubicaciones exactas y marcas forenses de otras víctimas. Eran detalles estrictamente clasificados que la policía había ocultado celosamente de la prensa. Nadie, absolutamente nadie fuera de los verdaderos asesinos que estuvieron en la escena del crimen, podía saber eso. Horas después, con la orden de registro en mano, los equipos forenses y las unidades tácticas irrumpieron en la casa de Robin Gecht. Al subir las angostas escaleras, la incredulidad de los detectives se desvaneció de un golpe brutal. Todo estaba exactamente allí. Encontraron el ático claustrofóbico. Encontraron las ventanas negras. Los reactivos químicos revelaron rastros de sangre impregnados en la madera y marcas evidentes de una lucha desesperada. Y allí, en el rincón más oscuro y siniestro de la habitación, hallaron la prueba definitiva de la maldad pura. Una pequeña caja de madera fabricada a mano. El macabro contenedor donde el Reaper Crew guardaba metódicamente los trofeos físicos arrancados de los cuerpos de las mujeres que habían masacrado. La pesadilla no era un delirio de Thomas. Era dolorosa, palpable y monstruosamente real.